Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Andrés Vinasco Barco y soy el presidente de la Fundación Conciencia Viva, una fundación con 2 años de existencia en Colombia y que propende por el buen vivir y el buen morir. Y bueno, hoy estoy aquí en nombre de la fundación porque en el marco del buen vivir y con una preocupación por la expansión de la oferta de encuentros con ayahuasca, sobre todo en entornos poco controlados o seguros y sin la adecuada preparación e integración, pues nos animamos a compilar un texto educativo e informativo sobre ayahuasca, además gratuito, el cual presentaremos hoy y el cual busca contribuir a reducir los riesgos y los daños derivados del consumo contemporáneo de esta mixtura. Entonces lo que vamos a hacer hoy es presentar un texto que no tiene otro fin que el de poner sobre el escritorio un tema bastante espinoso, complejo, delicado, pero ante todo necesario de discutir. Y esto lo vamos a hacer presentando este texto que hemos titulado Manual de Recomendaciones para el Uso de Ayahuasca, Fundación Conciencia Viva, un manual de buenas prácticas para participantes y facilitadores. Pero también lo vamos a hacer en el marco de una presentación de algunos testimonios de personas que han tenido experiencias disconfortantes o altamente incómodas durante el desarrollo de estos procesos. Entonces quiero ser muy claro, puntualizando que el objetivo de hoy es, por un lado, presentar un texto que no tenía ningún otro objetivo que buscar cuidar a las personas legal, física, emocional, cognitiva y espiritualmente en contextos de uso de ayahuasca. Y por otro lado, presentar algunos testimonios de personas que nos ayudarán a nutrir el panorama de este fenómeno y a abrir una discusión que haremos al final de esta presentación. Entonces, resumiendo, el orden de este encuentro virtual será que primero yo haré una introducción al manual, que con el permiso de ustedes leeré tal cual escribí en el prólogo o en la presentación de este manual. En segundo lugar, le daré la palabra a 3 personas que en 5 minutos cada una de ellas nos contará su experiencia más desafiante y difícil que tuvo en un encuentro con ayahuasca. En tercer lugar, presentaré el capitulado del manual, sus ideas principales y algunos temas de discusión que dejaré sobre la mesa para que en cuarto lugar se abra un panel de preguntas y respuestas donde me estarán transmitiendo del público desde el chat algunas preguntas provenientes de todos ustedes que trataré de ir respondiendo. Lo último que haremos, como ya lo hemos enunciado, es compartir vía correo electrónico este manual con todos ustedes. Esperamos que lo lean, que lo cuestionen, que se cuestionen y que ante todo lo difundan. Necesitamos de verdad velar entre todos por generar contextos seguros y éticos en el uso de estas medicinas. Entonces, básicamente eso es lo que haremos hoy, ¿ok? Entonces, para empezar, con el permiso de ustedes, voy a leerles esta cuartilla, que es la presentación del manual. Con sinceridad, espero que le presten mucha atención porque clarifica muchas de las cosas que a priori empezaron a ser polémicas en la presentación de este encuentro, pero que aquí espero que queden lo suficientemente claras, por lo menos para empezar. Después de esto, le daré la palabra a nuestros invitados de hoy. Entonces, voy a abrir por acá. Presentación del manual. Dice así: este manual es una muestra más del esfuerzo de la Fundación Conciencia Viva para propender por un uso consciente, responsable y ético de las sustancias que ayudan a expandir la conciencia. En Colombia, sobre todo con sustancias como la ayahuasca y las anahuascas, los hongos psilocibios y la MDMA, cada día crece más la oferta de experiencias de expansión de la conciencia, aunque infortunadamente la mayoría de ellas en entornos poco controlados o seguros, o con facilitadores que descuidan las fases de preparación e integración de los procesos. Este texto es un manual de recomendaciones y buenas prácticas pensado específicamente para el uso de ayahuasca en contextos no amazónicos. Abarca áreas de responsabilidad individual y colectiva para participantes y facilitadores. La ayahuasca es una mixtura de al menos 2 plantas y tiene una larga tradición de uso en la cuenca amazónica, donde hay registros muy antiguos de su uso por parte de los pueblos originarios. Por diferentes motivos, en las últimas décadas, el uso de esta mixtura ha ido saliendo de su contexto original y se ha ido expandiendo a otras poblaciones que le han dado nuevos usos.
Estos nuevos usos y formatos de uso han traído nuevos potenciales terapéuticos, pero a su vez, nuevos riesgos que exponen la seguridad de las personas y que deben ser cuidadosamente atendidos. Como fundación que promueve el buen vivir, reconocemos estos riesgos y nos hemos sumado a mitigarlos creando este texto para cuidar a las personas legal, física, emocional, cognitiva y espiritualmente. A pesar de esta iniciativa, también reconocemos que las ideas de este manual no son de propiedad exclusiva de la Fundación Conciencia Viva. Este manual es una compilación de textos que han publicado otras personas e instituciones igualmente preocupadas por este tema como nosotros. Entonces, para dar crédito a ellas, hay que decir que el primer capítulo de este manual se fundamentó en los textos Informe técnico sobre plantas psicoactivas, volumen 1, 2 y 3, y hacia mejores prácticas en el uso de ayahuasca, propiedad de ICERS. El segundo capítulo se fundamentó en el Código Ético para las Organizaciones Usuarias de Ayahuasca, propiedad de Plantaforma para la Defensa de la Ayahuasca. El tercer capítulo, en el Manual para la Conciencia sobre el Abuso Sexual en la Comunidad de Uso de la Ayahuasca, propiedad de Chacruna Institute. Y el cuarto capítulo, en los textos Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad y Epopeya, avanzar sin olvidar, de Josep María Fericla. Y en la cartilla de trabajo para los talleres de Ignacia, propiedad de la Fundación Conciencia Viva. Por último, no sobra decir que las personas y comunidades ayahuasqueras con una larga historia de uso de esta mixtura no necesitan una guía como esta, ya que la ayahuasca forma parte de sus propios sistemas culturales y espirituales, y dentro de estos ya existen formas seguras de tomar la mixtura y diferentes métodos para preparar e integrar las experiencias en la vida cotidiana. Este manual solo busca presentar una serie de recomendaciones que apoyen el uso consciente, responsable y ético de la ayahuasca en contextos no amazónicos e informar a las personas para que puedan apreciar con mejor criterio la seguridad y responsabilidad que conlleva participar o facilitar un encuentro con ayahuasca. Jaime Andrés Vinasco Barco, Santa Elena, Medellín, julio de 2021. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Espero que esta introducción haya precisado algunos temas que definitivamente fueron materia de especulación antes de esta presentación. Sin embargo, yo me siento muy contento porque este tema y la forma en cómo se difundió haya movido a tantas personas. Realmente el objetivo era ese, cuando pensábamos en la necesidad de llamar la atención con este tema, en el buen sentido, era porque realmente estábamos o estamos muy preocupados por situaciones que vienen pasando en algunas ocasiones, en algunos lugares, con algunas personas, e incluso con la misma ayahuasca. No solemos responder comentarios en nuestras redes sociales, pero en esta ocasión respondimos algunos. Y en uno de ellos recuerdo, creo que decíamos algo como: donde hay oro falso, hay oro verdadero. Y de verdad, muchachos, que la ayahuasca es un tesoro, es una bendición, un regalo maravilloso del universo, pero también debemos reconocer que hay personas que no la valoran igual y por ende no le dan un uso dentro de este contexto. Yo le decía al departamento de diseño de piezas gráficas de la fundación, que hasta ahora es básicamente Carolina: arriesguémonos esta vez, hagamos una invitación bien cautivadora, que atrape, que impacte desde la invitación. Necesitamos que la gente se interese por escuchar este tema y por empoderarse de este asunto para que entre todos nos cuidemos en estos contextos y velemos porque no pierdan su sentido sacrosanto, o su profesionalismo o su ética. Entonces, por eso es que titulamos la invitación como 3 experiencias de terror con ayahuasca y presentación del manual, etcétera, etcétera, porque queríamos traerlos hasta aquí, a poner sobre el escritorio este tema de discusión. Y estas 3 experiencias de terror, que ya nos las van a empezar a contar, no son precisamente para denigrar la medicina o a los taitas o a las formas de trabajo nuevas que se han abierto con la medicina. Definitivamente no, este no es el objetivo. A veces las cosas no salen bien por errores que son nuestros. Entonces lo que buscamos con todo esto es mostrar que hay situaciones infortunadas en estos contextos, pero que definitivamente se pueden evitar, o situaciones que nos pueden enseñar para que sigamos modulando, honrando y respetando estas medicinas que tanta salud, alegría, amor, perdón, comprensión, armonía, calma y sosiego y una cantidad de cosas más nos regalan. Entonces, bueno, para dejar algo que comentar al final, voy a dar paso entonces a los 3 invitados de hoy.
Son 3 personas adultas, un hombre y 2 mujeres, quienes de forma voluntaria nos contarán en 5 minutos cada una sus historias, entre comillas, de terror. A cada uno de ellos les hemos dicho que si desean decir su nombre o prender la cámara pueden hacerlo, pero si deciden lo contrario, también pueden narrar su historia de forma anónima. 10 minutos antes de empezar esta reunión estuve conversando con ellos en privado y todos me dieron su autorización para decir quiénes eran y comentar públicamente sus historias. También quiero pedirles a ustedes, a todos los que me están escuchando, mucho tacto, mucha sensibilidad y respeto con lo que los compañeros nos contarán. Pueden ir dejando sus comentarios o preguntas en el chat, pero quiero ser enfático animándolos a que lo hagan de forma muy respetuosa. Después de la presentación de este manual tendremos unos minutos para comentar un poco al respecto, ¿ok? Bueno, entonces voy a dar paso a nuestro primer testimonio. La persona que nos acompañará con esta primera historia se llama Alejandra. Ella ya está acá conectada. Y voy a apagar mi micrófono para que ella empiece a contarnos un poco sobre su historia. Adelante, Alejandra, muy bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Cuéntanos cómo fue esa infortunada experiencia con ayahuasca, ese indeseado momento, cómo comenzó, cuándo comenzó, cómo se desarrolló y al final lo comentaremos un poco, ¿vale? Muchas gracias. Listo, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, digamos que no es una historia tan de terror, pero no fue definitivamente una historia agradable. Fue hace más o menos unos 6 años. Un amigo que había conocido en mis estudios de psicología transpersonal me recomendó hacer el proceso con un taita en Guarne, acá en Antioquia. Y yo sentí en ese momento el llamado porque quería trabajar un tema muy particular. Entonces lo tenía súper claro y me fui. Yo me fui al sitio sola, me fui en mi auto, llegué allá y pues digamos que el taita nos recibió en una mesa redonda, pequeña. No hubo ningún ritual, ni fuego, ni pues cosas de las que yo estaba acostumbrada, digamos, en otros ámbitos. Era la primera vez que hacía ayahuasca. Pero había participado de otro tipo de experiencias, digamos, de despertar de conciencia y todas siempre como con algo como sagrado, como ritual detrás de. Esta vez no, nos sentó en una mesa, empezó a hablar de los beneficios más como desde la 3D, como desde el mundo físico, bueno, hemos sacado a personas de la bancarrota a través de este tipo de procesos y bueno, yo era la primera vez que lo hacía, así que seguí en el proceso, luego, bueno, toma tu colchoneta, tu cobija y acuéstate donde quieras en este lugar y el proceso fue absolutamente en soledad, sin ningún acompañamiento, sin ninguna explicación de nada, sin nadie que viniera a ver cómo iba yo en el proceso, si estaba bien, si estaba mal, si había aliviado o no aliviado, si estaba tranquila. Entonces fue un proceso muy a solas y digamos que hasta ahí no era incómodo, fue un poco incómodo en el momento en que yo en mi trance empecé como a abrir mis ojos al exterior y empecé a ver un montón de cosas que no me gustaron, entonces empezó a entrar un montón de gente que yo no había visto al inicio. Al inicio del proceso empezó a entrar un montón de gente, escuchaba niños llorar, había una persona a mi lado y resulta que esa persona estaba en trance y había 2 personas al lado de esa persona preguntándole los números que iba a ganar la lotería. Entonces, yo en ese momento dije, yo estoy en el lugar equivocado, yo no sé qué diablos hago acá, me siento súper incómoda y ahí se prende como lo que yo llamo el cuidador interno o el guía interno, lo que fuese, y algo me empezó a decir, pues simplemente toma agua y vete de aquí, porque estás en peligro de alguna manera. O sea, yo me sentía súper insegura en ese lugar, personas extrañas, no sabía si iban a hacerme algo, hablaban de cosas que no eran para nada espirituales, ni de evolución de conciencia, ni nada. Entonces lo que hice fue tratar de tomar mucha agua, eh,
y a ver si me bajaba un poco el trance, ya había aliviado. Entonces, y yo misma, pues fue concepto mío el de, bueno, ya estoy en condiciones de salir de aquí, nadie me revisó para salir y montarme en mi auto si estaba en condiciones para hacerlo o no. Me monté en mi auto y pues tuve un camino de Guarne a Santa Elena, son como 35 minutos, 40 minutos manejando. No sé cómo diablos lo hice porque estaba completamente drogada. Y bueno, y en el camino pues hasta había retén, policía, tránsito, y yo estuve muy de suerte que nadie me paró y llegué a mi casa. Apenas estacioné el auto, pues otra vez a vomitar y llegué a mi casa a tratar de darle a esto alguna estructura, ¿sí? Para mí, bueno, ¿qué me dejó eso? Y finalmente pues llegué a escribir en mi cuaderno, digamos, bajo la misma intuición y la guía interna a tratar de cerrar el proceso, pero no hubo un cierre como tal tampoco. Entonces fue muy confuso, fue muy desagradable para mí, y tanto que no lo volví a hacer. Dije qué porquería y pues hasta ya después de muchos años, ahora estoy como buscando, bueno, quiero darle otra oportunidad bajo las condiciones adecuadas y las manos adecuadas, donde yo me sienta bien, tranquila, con confianza, a ver cómo me va con el proceso. Básicamente, ese es el resumen. Bueno, Aleja, yo creo que es como la tercera vez que escucho esta historia y no deja de sorprenderme. Y creo que cada vez encuentro como nuevos detalles en tu historia y sobre todo aspectos a considerar, a mejorar. Hay algunas organizaciones que están haciendo una especie de checklist muy interesantes que se aplican a las personas que han tenido experiencias indeseadas en estos contextos, en donde se evalúa como las cosas que pudieron haberse evitado, las cosas que se pueden mejorar para una próxima, las cosas que se pueden corregir, como modulando un poco la misma experiencia y viendo en qué medida se puede cuidar uno o ayudar a cuidar a los otros en futuras experiencias. Entonces, bueno, Aleja, muchas gracias por tu aporte. Vamos a darle paso a otro de los invitados y al final comentaremos un poco sobre estas experiencias. Bueno, el segundo invitado se llama Claudio Andrés Delgado. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, Claudio. Gracias también a ti por compartirnos tu experiencia, por atreverte a hablar en público. Y bueno, pues los micrófonos y la cámara son tuyos también para que nos cuentes un poco sobre tu experiencia. Adelante. Bueno, mi experiencia fue aproximadamente hace 8 años. Vivo también en Medellín, en Santa Elena, y decidí irme hasta Manizales pues, como para hacer la toma, ¿no es cierto? Digamos que sigo pues como un medio instructivo de qué hacer, dejar de comer como carnes rojas y cosas así por 3 días. Y ya llegamos pues al lugar, nos tocó bajar como por unos cafetales, más bien, algo muy bien, más bien aislado, una caminata bien larga, y llegamos a un lugar pues como muy metido, como entre todo esto, como no muy adecuado, como, no sé, un lugar como no chévere como para lo que uno quiere hacer, techos en lata, mucha tierra, en fin. En todo caso, se comenzó el ritual, ¿no es cierto? Con el fuego que dicen que es tan importante siempre. Eran mis primeras que hacía la toma y la última, ¿no es cierto? Y entonces se prendió el fuego y se hizo como una ceremonia, más o menos se habló como de lo que iba a suceder. Más sin embargo, llegó un momento en que se largó una tormenta prácticamente y digamos que todo el mundo corra por donde pueda, toda la gente se repartió por todos lados a buscar pues como refugio del agua y digamos que ahí empezó como el vuelo pues que da esto. Eh, Fue pues, no me sentí muy acompañado, la verdad, yo fui con mi pareja en esa época y digamos que estuve muy pendiente de ella, cuidándolo mucho a ella. Y bueno, digamos que más adelante me dijeron que eso no era lo más conveniente y que uno debe hacer como esta toma individualmente, pues acompañado, pero estar solo, ¿sí me entiendes? Y digamos que no fue parte de eso, entonces digamos que estuve muy preocupado por ella, y entonces digamos que no se hizo como se debió haber hecho la cosa.
la toma. Y bueno, digamos que fue una noche muy larga, me sentí muy perdido, que me iba a enloquecer, eso fue lo que sentí, o sea, como que no iba a salir del vuelo y que me iba a quedar ahí. A la final, pues, no, ya transcurrió la noche, al amanecer pues, ya salí como de esto y ya arrancar a coger una moto hasta Medellín de nuevo con la pareja. Y bueno, digamos que esa fue la parte que no fue como tan chévere, mucho miedo obviamente en ese momento, pero bueno. Y ya luego, digamos por ahí, no sé, 20 días más o menos, más adelante, eh, de repente viendo televisión me cogí un ataque como de pánico, de ansiedad, o sea, sentí que miedo por absolutamente todo, terror por todo, me da miedo cualquier cosa, salir de la moto me da miedo, temblaba, con pesadillas, o sea, estuve muy enfermo y digamos que la única salida que yo tuve fue, en ese momento que encontré fue ir a una psicóloga eh, que me ayudó con muchas cosas y me recomendó hacer yoga, empecé a hacer yoga en esa época y también me ayudó mucho y también no, como no encontraba salida por ningún lado a todo lo que estaba sintiendo que era muy fuerte, eh, digamos que me acerqué también como a la iglesia, fueron como las tres cosas que yo encontré como para solucionar como lo que sentía. Digamos que estuve muy enfermo por ahí aproximadamente un año y medio, y todo fue como paulatinamente, como fue mermando como lo que sentía, pero fue como despacio, o sea, el yoga me ayudó muchísimo, la psicóloga también me ayudó muchísimo y obviamente como algo de fe, como en el creador o en lo que creamos el universo, lo que quiera. Entonces, digamos que salí de todo esto y fue muy duro, la verdad, fue muy pesado, sentí que había perdido mi vida, todo lo había perdido, porque le tenía pánico absolutamente todo, más sin embargo fui saliendo como de esto, pero sin embargo tengo algo que bonito que agregarle a la ayahuasca y siento que de esa toma, que fue muy dura, hace mucho tiempo, eh, creo que se me abrió como una visión distinta de la vida, en lo que creo, en lo que no creo, en la energía, en el cosmos, en el universo, todo eso. Y digamos que soy una persona completamente distinta a lo que era en esa época, gracias a la ayahuasca. Entonces, no creo que sea como algo que sea malo, sino que pronto también hay unos manejos que como que no deberían ser, que sea un lugar como muy acompañado, no como uno tan solo, tan cuidado. Y porque siento que al final sentí eso. Le dije a una ayudante antes de esto que tenía ciertas sensaciones como en el chakra raíz y me decía como que, ah, no, eso es normal que te pase y ya. Y digamos que yo estaba muy mal, pero no pasó nada más. O sea, hasta ahí llegó eso, chao y ya, y ahí de cada cual por su lado. Y entonces ese acompañamiento no lo hubo y que me parece muy importante, la verdad. Hablo muy rápido, disculpen esa parte, pero bueno, No eso es te lo que les tengo que preocupes. contar como esa experiencia. No te preocupes, Claudio. Claudio, bueno, tengo dos preguntas cortas para ti. La primera es que em, estás entonces, por un lado, como planteando que no hubo una buena preparación y tampoco una buena integración y al parecer tampoco una buena forma de llevar el proceso. Finalmente, la tormenta, ¿qué pasó con el fuego? ¿Cómo se distribuyeron o qué pasó? Y No, así, ya, puedo seguir. sí, esa es la primera pregunta y la segunda es, Ok, ¿por qué relacionas todo lo sucedido hasta un año después con ese episodio con la ayahuasca? ok. Pues inicialmente pienso que, digamos que era una casa como muy abandonada, y, pero ni siquiera tenía pared, era como pura madera, pues no sé, la estructura, y estaba repartida como en dos partes, y digamos que en la mitad de ese lugar y era donde se estaba haciendo la ceremonia pues, con fuego. Y cuando obviamente empezó la tormenta, pues cada uno fue por su lado, entonces digamos que nos repartimos como en dos grupos, unos para arriba, otros para abajo. Pues por el aguacero, pues digamos que era difícil como comunicarse o al menos tener el acompañamiento como del chamán o de las otras personas que estaban como ayudantes. Entonces, digamos que eso fue como que se desconectó mucho como todo y obviamente no era un lugar muy agradable para estar, pues porque era una tormenta, hacía mucho frío, venía durísimo, o sea, si uno no va como medio equipado, pues te congelas. Entonces, digamos que aparte fue como un poco dura, sí. Lo que te digo, de la segunda parte, la pregunta que me haces, digamos que yo siento que, no sé, digamos que hubo una situación en la que tuve con la pareja que tenía en ese momento, y digamos que tomé una decisión en ese momento de hacer un cambio muy radical en mi vida, hacer un cambio más, pensando en lo positivo y en el conectar más con las personas y ser más amoroso con todo el mundo.
y digamos que estuvo como acompañado de ese momento que llegó tan duro, pues, ese cambio como en mi vida. Entonces, digamos que fueron dos cosas que pasaron como en la misma época y digamos que por eso como que tengo como el pensamiento que hizo parte de ese proceso, como el despertar a una vida más espiritual o más armonioso o más armoniosa o de más amor por los demás. Siento que fue como eso. Ok, Claudio. Bueno, muchas gracias, Claudio, también por compartirnos tu historia. Al No, con mucho final gusto. podemos comentar un poco más al respecto, ¿vale? Muchas No, gracias. con mucho gusto. Bueno, nuestra tercera y última historia nos la va a contar Pamela. Ella es una invitada también con la que tuvimos la oportunidad de conversar minutos antes y también nos va a contar un poco sobre su experiencia indeseada o desconfortante con la medicina o con las personas que orbitan a la medicina. Entonces, adelante, Pame, cuéntanos tu historia, el micrófono es tuyo. Gracias, Jaime. Bueno, mi historia sucedió hace 2 años en San Lorenzo. Yo estaba en una toma, bajé con varias personas a realizar pues la ceremonia ya. En el momento en que nosotros llegamos, hay mucha gente y había una persona, un señor que dice ser médico tradicional y el señor es muy de estas tomas y siempre está en estos lugares y genera mucha confianza. Él se acercó con todos nosotros porque fuimos un grupo de amigos y nos compartió medicina, nos compartió chinú y bueno, otras cosas. El Pero no era señor, el Taita, Pame, no era el Talta, era un señor que le dicen ellos como, es un señor mayor, es un mayor como un y ayudante o algo así. no es un ayudante, es un mayor de San Lorenzo muy conocido y supuestamente es médico tradicional y el señor está allá, pero siempre está pues como muy pendiente de todos porque lleva un proceso largo. Resulta que el señor se nos acercó, bueno, compartió con nosotros, me generó mucha confianza. Y en ese momento nosotros estuvimos con él un tiempo y ya yo me fui donde estaban las otras personas con las que bajé y este señor se me acerca y me dice, ven, hablemos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, hablamos un momento sobre la medicina y me dijo, dame tu teléfono. Yo le di mi teléfono, me pareció pues como una persona normal, pues quería hacer como simplemente ser amable conmigo. Al otro día pasamos la ceremonia y al otro día el señor me llama en la mañana y me dice, necesito hablar contigo porque estuve pendiente toda la noche de ti. Pues a mí me causó como, no sé, me pareció muy extraño, pero allá vamos como todos en son de ayudar y que nos ayuden y vamos de verdad buscando eso, porque todos en algún momento buscamos la ayahuasca es para que nos ayude con algo, con algún proceso. Y yo sentí eso y el Señor me dijo, necesito hablar contigo porque estuve pendiente de ti toda la noche y no, eres una persona muy especial y yo necesito de verdad hablar contigo. Yo le dije, bueno, perfecto. Y me dijo, ¿por qué no vienes en la tarde, hoy mismo a mi casa? Yo le dije, no, yo hoy no puedo ir a su casa. Me dijo, no, es que necesito hablar con usted. Yo me sentí demasiado comprometida y yo le dije, no puedo, pero él en la tarde me volvió a llamar. Yo ya habíamos salido pues de la ceremonia, yo ya estaba en mi casa. El señor me dijo, ve a mi casa y yo, o sea, me comprometió tanto que yo fui, pero fui con un acompañante y me dijo, cuando yo estaba allá, hablamos otro rato, me contó cómo es todo su proceso de la medicina, me mostró su consultorio y me dijo, debes venir, pero debes venir mañana porque te quiero hacer una limpieza. A mí me pareció extraño y él me dijo, no, es que con la limpieza vas a sanar muchísimo, vas a estar muy bien, te vas a sentir mejor, tienes que pasar pues este proceso de la limpieza. Yo le dije que no y me fui para mi casa. Al otro día el señor volvió a llamarme, me llamó, me insistió y hubo un momento donde yo me sentí, me dijo, mira, yo cancelé todo porque yo necesito que tú vengas de verdad, entonces yo te estoy esperando. Y yo le dije, ay, perfecto, me sentí demasiado comprometida y yo fui a su casa, a su consultorio, porque era un médico tradicional supuestamente. Y este señor cuando llegué
me dijo, debes tomar chimú. Y me dio un pedacito y en ese momento me dijo como, aflójate tu ropa interior. Yo le dije, no, pero pues yo estoy bien, yo me siento bien así como estoy. Me dijo, ¿cómo así? Pero es que ahorita te la vas a tener que quitar. O sea, yo quedé como, pues no sabía ni qué hacer. Me dio eso, pasó como el proceso, pasó un momento, 15 minutos, y me dijo, ya te voy a hacer la limpieza. Y cogió unas ramas y un montón de alcohol y un montón de cosas. Me dijo, te vas a tener que desvestir, quítate la ropa y yo te hago la limpieza. Yo dije, bueno, me quedé en ropa interior, pues que me haga la limpieza, no importa. Pero ya estaba intimidada, yo ya tenía miedo porque estaba sola con él en su casa. Y este señor me empezó a pegar con ramas y me empezó a hacer cosas. Hubo un momento donde me dijo, te tienes para poderte lavar de todo, porque me tiró alcohol, bueno, un montón de cosas. Me dijo, tienes que entrar al baño y jugarte. Y yo dije, ok, perfecto, pues yo voy a entrar al baño. Me dijo, y te tienes que quitar la ropa. Hubo un momento que yo la verdad no entiendo qué me pasó, por qué no reaccioné, por qué no hice nada y yo simplemente me la quité y entré al baño. Y mientras yo me bañaba para quitarme todo lo que él me había puesto, él abrió la puerta y yo me quedé como ahí, o sea, yo no sabía, yo me seguí jugando y me dijo, no, es que te voy a rezar. Y empezó a hablar y pues a rezar supuestamente, pero no era cierto, o sea, él lo que estaba haciendo era abusando de mí, abusando de mi confianza y abusando de que estaba sola con él. O sea, fue un momento demasiado incómodo y donde yo de verdad no sabía cómo reaccionar. Después de eso me sacó del baño, me entregó una toalla y me metió a un círculo donde había muchas velas y alcohol alrededor y le prendió fuego. Y me dijo que debía estar adentro y yo estaba totalmente desnuda. Fue lo peor. Yo dije, yo de acá no voy a salir viva, este señor puede hacer conmigo acá lo que sea, me va a matar, o sea, yo pensé lo peor de todo. Y ya yo pasó mucho tiempo desde que yo estaba ahí en ese momento y el señor, o sea, su mirada era una mirada con morbo. Después me saca del círculo donde cuando se consumió todo el alcohol, todo el fuego, y me dice que tengo que pasar al consultorio de él. Paso al consultorio de él y me acuesta en su cama. Y me dice que me debe hacer un masaje. Y empieza a tocarme todo, o sea, todo el cuerpo. Y yo muy, muy, muy asustada, pero yo no sabía qué hacer, la verdad, o sea, no entiendo por qué no reaccioné. Y él empieza a hacerme masajes por todo el cuerpo y, y ya, o sea, me dice, ¿cómo tienes alguna enfermedad dentro de ti? Yo le dije, no, yo no tengo nada, yo estoy bien, porque ya, o sea, quería empezar prácticamente a abusar de mí. Yo dije, no, yo me tengo que ir y reaccioné y le dije, no, señor, qué pena con usted, yo me tengo que ir ya, es suficiente. Me dijo, pero es que no hemos terminado. Yo le dije, no, yo me voy. Me vestí y me fui. Yo salí demasiado incómoda y cuando llegué a mi casa, o sea, me sentí culpable porque yo estoy muy grande y yo dije, ¿cómo puede ocurrir algo así? ¿Cómo me puede ocurrir a mí? Sí, o sea, si soy una mujer. Empecé a pensar todo lo que le puede hacer este señor a una niña, a personas que simplemente los llevan porque son médicos tradicionales, pero van a que los abusen. Yo quedé demasiado impactada en ese momento con todo lo que me pasó y lo conté en el medio, o sea, a las personas que están en los rituales de ayahuasca, varias personas, y me dijeron que este señor actúa de esta manera. Y en este momento el señor me di cuenta que tiene procesos por violación de varias niñas en San Lorenzo. Entonces, pues esa fue mi experiencia, fue demasiado fuerte y o sea, me dejó como un sinsabor
por no haber reaccionado y pues lo quiero compartir con ustedes para que, o sea, no crean en todas las personas que quieren supuestamente ayudarlos como este señor, y hay que tener un límite y pues si te van a hacer una limpieza o algo así, no es necesario que te quiten la ropa, no es necesario estar solo con esa persona, siempre puede haber alguien más, alguien de tu verdadera confianza para que pues no suceda este tipo de cosas. Pame, bueno, creo que al igual que a muchos nos deja sin aliento esta historia, pero agradezco mucho y valoro mucho tu valentía que hayas querido compartir con nosotros esta experiencia. Además, gracias también por tener la valentía de mostrarnos tu rostro y bueno, con este ímpetu narrar tu historia justamente para evitar que estas situaciones sigan aconteciendo. De verdad que muchas gracias por esto. Y bueno, creo que las reflexiones nos quedan a todos sobre estas situaciones. Tú bien lo decías, eres una persona adulta, una persona que confía, una persona que de buena voluntad confía en las personas, también que va con una intención de sanación y de curación a estos procesos y que después se va encontrando un otro tipo de cosas. Entonces, pues bueno, Pame, muchas gracias. Ahí te están dejando algunos mensajitos, que muchas gracias por compartir tu historia. Entonces me sumo a ellos. Bueno, creo que las tres historias que acabamos de escuchar ejemplifican muy bien las situaciones que se pueden presentar en contextos de ayahuasca. Además, estas historias nos sirven para dar comienzo a la presentación de este manual. Muchas gracias a todos ellos por compartirnos su experiencia. Son personas también ocupadas o con teletrabajos, entonces les hemos dicho que si nos pueden acompañar en la presentación hasta el final lo hagan, pero que si deben ir a cumplir con sus labores, que lo hagan sin remordimientos, que acá continuaremos en la discusión. Entonces al final miraremos con quién podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas y cómo vamos tejiendo un poco este diálogo al final. Bueno, después de haber escuchado estos testimonios, yo quiero empezar presentando el manual. En primer lugar, hablándoles del índice del texto y de su capitulado. Este texto, además de la introducción que ya leí y la bibliografía respectiva que tiene en su última página, tiene 4 apartados. El primer apartado se llama Generalidades sobre la ayahuasca y buenas prácticas de uso. El segundo apartado se llama Pautas éticas en torno al uso de ayahuasca. El tercer apartado se llama Riesgos de abuso sexual en contextos de ayahuasca. Riesgos de violencia sexual en contextos de ayahuasca. A última hora me hicieron una muy pertinente corrección sobre el término abuso sexual, que tiene que ver más con menores de edad, y violencia sexual o violencias sexuales, que son en plural. Y el cuarto y último capítulo, que está pensado para aquellos que sí o sí deciden tomar ayahuasca, se llama Si vas a tomar ayahuasca. Este último capítulo es una serie de recomendaciones muy útiles, incluso para aquellos que con frecuencia tomamos ayahuasca. Sin embargo, de este cuarto capítulo diré un par de cosas y no comentaré mucho. Al final les hablaré más bien de un taller de integración que está organizando la Fundación para finales de este mes y que tiene que ver con ello. Entonces, lo que voy a hacer es irme por estos 3 capítulos, estos 3 primeros capítulos, contándoles un poco sobre los subcapítulos, que son muy interesantes y muy necesarios cada uno, pero que entonces la lectura de ellos va a ser la tarea del interesado. Alguien querrá leerlos todos, alguien algunos, alguien solo uno, el que le interese, etcétera. Pero yo solo esbozaré los primeros 3 apartados y algunas ideas importantes que me parece valioso rescatar en esta presentación, sobre todo para que sirvan como abrebocas y bueno, nos animen, nos motiven a leer todo el manual y a compartirlo también. Entonces, para empezar el apartado de generalidades sobre la ayahuasca, voy a empezar esbozando qué es la ayahuasca, cuáles son sus potenciales riesgos o beneficios, qué se debe saber antes de tomar u ofrecer ayahuasca, etcétera. Recuerden que será solamente un esbozo, no me detendré mucho a detallar para que al final comentemos y ustedes se animen también a leer el texto, ¿vale? Yo para no divagar mucho saqué como acá algunas ideas que tal vez iré parafraseando.
pero que pues espero que lo más rico sea la lectura que ustedes van a tener de forma independiente de este manual, ¿vale? Bueno, entonces para empezar vamos a contar qué es la ayahuasca. La ayahuasca es una mixtura, es una mezcla, un brebaje, no es una sola planta. Es una combinación de al menos 2 plantas que cuando menos debe tener el bejuco, Banisteriopsis caapi. Luego se pueden adicionar otras plantas fundamentalmente con alcaloides triptamínicos, la DMT, que es la molécula que habitualmente se conoce como la que genera la pinta, la que trae la visión. Los ingredientes, la forma de preparar, de cocinar e incluso la forma de tomar ayahuasca depende de la región donde se prepara, del vegetalista que la cocina o la intención o los efectos que se desean conseguir. La ayahuasca, señores oyentes, es como el vino. Hay buenos y hay malos. Se han documentado más de 5.000 recetas y más de 100 especies botánicas para prepararla. Entonces no es solo una. Hay muchos tipos de ayahuasca. Hay una planta que se adiciona fundamentalmente en Colombia, que es la Diplopsteris cabrerana, y a esta receta es la que se conoce como yagé. Pero cuando el bejuco se le agrega otra planta que está más expandida en la cuenca amazónica brasilera, ecuatoriana, colombiana también, que es la Psychotria viridis, que es también otra fuente de DMT, pues a esta decocción, a esta receta se le conoce más como ayahuasca, es la receta más conocida mundialmente. Bueno, ahora quiero comentarles un poco sobre los potenciales beneficios y riesgos de la ayahuasca. Pues comentar sobre esto que para muchos la ayahuasca es nada más y nada menos que la mejor opción de la humanidad para alcanzar la salvación. Otros la consideran la madre ayahuasca, la madrecita ayahuasca, una entidad universal, maternal, sabia y de elevada inteligencia, y otros la consideran simplemente un amargo, desagradable y repugnante brebaje no precisamente iluminador. Por ejemplo, mientras el gobierno estadounidense dice que la ayahuasca es una sustancia sin ningún valor médico y con un alto potencial de abuso, el gobierno de Perú la considera un tesoro nacional, una planta sabia o maestra que revela la realidad y las partes que la componen. La mayoría nos encontramos en un punto intermedio, ni devotos ni ciegos tampoco. Entonces, pues esto para precisar un poco sobre las diferentes cosmovisiones que existen alrededor de esta mixtura. Los estudios realizados en animales y humanos han demostrado que la ayahuasca, administrada con precisión y en contextos controlados, es una sustancia segura, tanto física como psicológicamente. En contextos controlados se ha informado de efectos ansiolíticos, antidepresivos, antiadictivos, pero también se reportan, pues lo que todos ya sabemos, frecuentes visiones y cambios en la forma de pensar y percibir la realidad. También participa en la generación de esta distorsión de la percepción temporal. Nos ofrece visiones con ojos abiertos y cerrados, muchas veces caleidoscópicas. Hay un incremento del pensamiento asociativo, la introspección, incremento de los recuerdos biográficos, elevación del estado de ánimo, experiencias profundas espirituales, también experiencias de ansiedad, miedo e incluso terror, experiencias de contacto con entidades o espíritus altamente elevados, alteraciones de la percepción auditiva, mareos, malestar físico, náuseas, vómitos, diarrea y raramente convulsiones. Y aunque la ayahuasca es generalmente muy segura, personas con patologías o condiciones subyacentes mentales o físicas deben ser muy cuidadosos, sobre todo si toman por primera vez. A nivel psicológico, la ayahuasca frecuentemente induce recuerdos con imágenes del pasado y un material psicológico, a veces consciente, a veces inconsciente, que se experimenta con mucha intensidad emocional. Muchos consideran la ayahuasca como un espejo, como una especie de espejo del propio interior, donde se pueden ver los conflictos internos, traumas, miedos y emociones difíciles, pero también las partes bellas y buenas de la vida de las personas. También hay que considerar que la ayahuasca a veces puede traer cambios muy profundos en la vida de las personas.
Y esto es algo que los interesados en tomar ayahuasca deben tener en cuenta o se les debe informar. Ya Claudio nos mencionaba algo sobre la huella que dejó la experiencia con ayahuasca en su vida. También hay que dejar muy claro que la mayoría de riesgos y peligros que pueden ocurrir en contextos de ayahuasca pueden deberse a que las personas no están bien acompañadas o atendidas. Por ejemplo, la ayahuasca puede provocar mareos y en casos esporádicos desmayos. Con una atención adecuada, pues estos episodios se podrían prevenir o resolver bien, pero sin una adecuada atención, pues estos riesgos se convierten en riesgos adicionales como caídas, contusiones, vómitos con ahogo, etc. La clave en estos casos es la calidad de la atención y las medidas de seguridad tomadas para organizar estas sesiones. También hay situaciones de las que hay que hablar que son muy infrecuentes, pero que entrañan otros peligros. Puede ocurrir que cuando tomemos ayahuasca los efectos se mantengan mucho más tiempo de lo normal. También han habido casos muy poco frecuentes, pero en todo caso ocurridos, en los que se desencadenan brotes psicóticos que necesitan de medicación para remitir o incluso en ocasiones de un tratamiento continuado. En algunos de ellos, por no decir que en la mayoría de estos casos, había una condición psiquiátrica previa o una historia familiar de problemas psicológicos. En otros casos se trataba de personas sin antecedentes conocidos, pero si hubiéramos hecho una entrevista previa o nos hubiéramos cerciorado de si la persona podía ser admitida o no en estos contextos, pues esto fácilmente se pudo haber evitado. En general, pues las claves para reducir los riesgos relacionados con la ayahuasca son una preselección por parte de los organizadores que excluya las patologías contraindicadas, una preparación psicológica de quien va a tomar la mixtura, un contexto seguro durante la toma y una integración adecuada de la experiencia. Adicional a estos riesgos también se puede encontrar una serie de riesgos más sutiles que aparecen después de la sesión, incluso mucho tiempo después, y que tienen que ver con interpretaciones peligrosas de los contenidos que han emergido durante la experiencia. Siempre lo digo que el mayor riesgo de tomar ayahuasca es que las personas se sientan los iluminados, se sientan los que lo entendieron todo, los que ya no caminan, sino que levitan. Estos superegos, estos pechos inflados de las personas que se creen espiritualmente más elevadas que el resto de las personas que lo rodean, son también riesgos o peligros que pueden subyacer a experiencias con ayahuasca. Por ejemplo, es muy frecuente que hayan personas que después de una experiencia digan o salgan diciendo que la ayahuasca les ha dicho que dejen su trabajo o su pareja, o que han sufrido abusos, o que son o que deben ser chamanes. Pues bueno, a veces esos mensajes, en lugar de ser verdades literales, son expresiones de la dimensión inconsciente de la propia persona. Y antes de decidir lo que realmente eso significa, es conveniente actuar con cierta prudencia y elaborar interpretaciones junto a personas con experiencia en este tipo de procesos. Aunque no existen muchos profesionales especializados en esta área, pues nosotros como Fundación Conciencia Viva ofrecemos un servicio de apoyo gratuito que puede servir de punto de partida. No es una psicoterapia, no es una intervención post-ayahuasca, sino más bien una orientación a las personas que hayan quedado un poco con ruedas sueltas en estos procesos. Algunos académicos, personalmente vengo del ámbito académico, algunos académicos opinan que la ayahuasca actúa también como un adaptógeno, ayudando a las personas a encontrar un mejor encaje consigo mismas y con su entorno. Y aunque todavía en el ámbito académico, repito, faltan estudios científicos amplios que validen esto, existen una cantidad de relatos de personas que tras un proceso con ayahuasca dicen haber recibido un beneficio claro tanto personal como para su entorno cercano. Dependiendo de la situación de cada persona, de su historia previa y el contexto social, los efectos pueden variar, pero existen relatos de resultados terapéuticos para gente con un rango de problemas que abarca desde la depresión, el burnout, el duelo, el uso compulsivo de drogas, las dependencias, la culpa, el dolor emocional, los traumas de la infancia, la aceptación de la muerte, hasta temas más cotidianos o del día a día como la dirección vital, los procesos en el ámbito profesional, los problemas relacionales, etc. El espectro es muy amplio.
Sin embargo, y esto me parece muy importante, lo que parece establecido es que, aunque la ayahuasca puede ayudar, en general no basta solo con tomar ayahuasca. Para que se produzca un beneficio terapéutico que sea sostenido en el tiempo, es necesario que la persona tenga un trabajo interno comprometido, más amplio, antes y después de tomar ayahuasca. Un proceso. Ahora, contraindicaciones o no recomendaciones para tomar ayahuasca. Esto lo pusimos en un post que hicimos en Instagram. Las contraindicaciones para tomar ayahuasca las dejamos muy explícitas en este post. Solo por mencionar algo, recordar que no está indicada en casos de problemas cardiovasculares graves, porque aumenta ligeramente los parámetros cardiovasculares. Tampoco está indicada en casos graves de glaucoma, desprendimiento de retina, hipertensión grave, fracturas o cirugías recientes, enfermedades infecciosas agudas, tuberculosis, epilepsia, convulsiones, accidentes cerebrovasculares, enfermedades graves del hígado, vesícula, riñones o páncreas, ciertos casos de úlcera gastroduodenal o gastritis, hemorragias digestivas o personas con problemas para vomitar. También está contraindicado la ayahuasca para personas en embarazo o lactando, aunque en ciertas comunidades tradicionales tienen un manejo diferente para estos casos. Bueno, hay otro subapartado, un ítem de este capítulo de generalidades sobre la ayahuasca que se llama ¿qué debo saber antes de tomar ayahuasca? Lo primero es que la decisión de participar en una sesión de ayahuasca siempre la tiene que tomar uno mismo. Nunca debe ser inducido por otras personas. Uno tiene que basar esa decisión en una idea clara de potenciales efectos, riesgos, beneficios y contraindicaciones. Y esto además contrastado con mi historial médico, con mi salud mental, con mi estado de ánimo en general. A veces presentan la ayahuasca como una panacea. Sin embargo, solamente es una herramienta que, en caso de ser bien usada, puede ser un catalizador del proceso terapéutico, generando mayor conciencia, pero también si la usamos inadecuadamente puede empeorar ciertos problemas o incluso generar problemas nuevos. Entonces, antes de tomar ayahuasca hay que saber esto y también que los efectos pueden ser muy intensos, muy inmersivos, que pueden variar de persona a persona y que por eso no es nada raro que se produzcan en ocasiones reacciones de miedo y angustia durante algunas partes de la experiencia. Miedo a morir, miedo a volverse loco, como nos lo decía Claudia ahora. Y aunque estas situaciones suelen ser pasajeras y resolverse bien durante la misma experiencia o al desaparecer los efectos, pues algunas personas experimentan efectos adversos posteriores a la experiencia, en particular si se dio en un contexto no seguro o si no se dio apoyo durante y después de la experiencia. Además de esto, es importante también informarse de cómo se hace el trabajo, la ceremonia o la sesión con ayahuasca. Esto se puede hacer investigando online o entrevistándose previamente con el encargado de llevar la sesión. La ayahuasca suele utilizarse en contextos ritualizados y la persona que dirige la sesión puede tener una gran influencia en el desarrollo de la experiencia, la dinámica que se genera en el grupo, la seguridad y el mantenimiento de los límites éticos con todos los participantes. Luego viene otro subtítulo que es cómo elegir un facilitador o centro. Y bueno, hay un creciente número de reportes de malas praxis por parte de facilitadores de ceremonias, y esto es por varias razones. Puede ser por falta de conocimiento, por falta de experiencia o formación, o también porque hay una práctica poco ética y respetuosa con los participantes. Hay de todo. Por ello se recomienda informarse detalladamente del grupo o el lugar con quien se va a tomar ayahuasca, del formato en cómo se llevan las ceremonias, así como el número de participantes, asistentes y la formación, experiencia y referencias que tenga la persona que va a facilitar la sesión. Algunas señales de alarma a la hora de elegir un centro o facilitador de ayahuasca deben ser que el facilitador se presente como un gurú o salvador,
que el facilitador prometa panaceas, soluciones rápidas o garantías acerca de los resultados que deja la ayahuasca. Nadie que garantice algo a priori está siendo honesto. Que el facilitador también evidencie que el lucro por la sesión es una prioridad obvia, que el facilitador muestre insensibilidad o desinterés por la situación o por los motivos que la persona quiere, por los que la persona quiere participar, y que el facilitador busque o tenga acercamientos con connotaciones sexuales. Y esto es un tema que vamos a profundizar tal vez más ahora. Si soy un facilitador de ayahuasca, esto para los facilitadores, hay una cantidad de personas que se están atreviendo a manejar ayahuasca, muchos de ellos de una forma responsable y ética, muchos de ellos en procesos de aprendizaje y muchos de ellos con total desconocimiento y poco ética a la hora de manejar la mixtura. Y hay que partir de un precepto: siempre que se ofrece una sustancia psicoactiva a terceras personas, con o sin intercambio de dinero, se adquiere una responsabilidad sobre su bienestar. Entonces, antes de ofrecer ayahuasca a terceros, la persona o el equipo encargado de la sesión deberá haber cultivado una base teórica y humana, práctica y adecuada, que incluya tener muy claro el propósito de dicha actividad y hacer una reflexión ética de los métodos que se utilizan para conseguir estos objetivos. Además, debe tener una amplia experiencia personal previa con los procesos que la ayahuasca suscita y que genera. Tener información sobre las implicaciones legales relacionadas con la ayahuasca. Tener conocimientos farmacológicos sobre la ayahuasca en general, así como sobre la ayahuasca con la que se trabaja específicamente. Conocer los riesgos y contraindicaciones de la ayahuasca. Tener conocimientos de primeros auxilios. Tener conocimiento teórico basado en estados expandidos de conciencia. Tener conocimiento en intervención en caso de efectos adversos y situaciones de emergencia. También formar un equipo de personas colaboradoras que estén capacitadas para dar apoyo durante la sesión. Y conocer los límites asociados a las relaciones terapeuta-paciente. También tener protocolos de prevención y reacción ante dinámicas asociadas a la violencia sexual. Además de lo dicho, el facilitador también debe seleccionar y preparar a todos los participantes, debe enviar a todos un documento con información sobre la ayahuasca con suficiente antelación a la sesión para que esté debidamente informado y puedan prepararse de forma adecuada. Si hubiéramos evitado situaciones como las de Claudio, hubiera ido tal vez mejor preparado. Allí, en esta información que se envía a los participantes antes, se debe incluir las propiedades de la ayahuasca, su composición, sus efectos, potenciales riesgos y beneficios, las restricciones en la dieta, las responsabilidades que la persona adquiere, etc. El facilitador también debe ser lo suficientemente estructurado como para permitirse no aceptar a participantes cuando estos no cumplan con alguno de estos requisitos. Y ojo, que cuando no se aceptan a las personas en estos espacios, también se les debe tratar de ofrecer alternativas y sobre todo de explicarles las razones por las cuales no se le está aceptando la sesión. Que entienda muy bien esto la persona. Además, la persona o el equipo a cargo de la sesión debería asegurarse de conocer los ingredientes y la potencia de la ayahuasca. Mucho ojo con eso para los facilitadores. No se debería administrar jamás un preparado que no ha sido analizado o probado con antelación por la persona responsable. Disponer de suficientes ayudantes o colaboradores también es un requisito que el facilitador debe tener para atender a todas las personas que participen en la sesión. Escoger un entorno seguro, aislado de interferencias externas, bien comunicado, con espacio suficiente y que sea acogedor. Que haya agua potable, que hayan baños, que haya alojamiento adecuado y las comodidades necesarias. Garantizar la seguridad y el bienestar físico de las personas participantes en general. Preparar como el entorno bien. Por ejemplo, retirando objetos peligrosos, hacer que el lugar sea acogedor, proporcionar colchonetas, mantas, cobijas, baldes, etcétera, o asegurarse de que las personas los traigan consigo. Y disponer de un protocolo de actuación en caso de emergencia, que sea conocido por
los miembros del equipo. Esto cuando uno va a las ceremonias, es muy usual que los taitas digan, ok, allí vamos a aliviar, el baño está allí, en caso de que alguien necesite estar solito o necesite ayuda, lo vamos a llevar para allí. Es un protocolo un poco informal, pero en todo caso un protocolo que nos sirve a todos para tener claro qué hacer en estos casos. Bueno, ese es como el primer apartado. El segundo apartado, el segundo capítulo, nos habla sobre las pautas éticas en torno al uso de ayahuasca. Nos habla de los lineamientos para la preparación e integración de las sesiones. Ustedes lo van a ir leyendo. Con ética y responsabilidad, pues las personas facilitadoras o el equipo a cargo de llevar sesiones con ayahuasca, pues lo primero que debe hacer, como lo vengo diciendo, es seleccionar y preparar a todos los participantes. Y además, después de las sesiones, ofrecer un espacio de integración a las personas que necesitan seguir comprendiendo los contenidos alcanzados durante su experiencia. Las sesiones con ayahuasca deben estar orientadas a ofrecer herramientas que ayuden a las personas a integrar su experiencia y encontrar formas de enraizar y articular de forma provechosa los contenidos obtenidos durante el proceso con ayahuasca. No dejar estas ruedas sueltas o estos contenidos que, contrario a ser provechosos, enredan un poco a las personas en su día a día y pues no sacan nada provechoso de estas sesiones. Entonces, para preparar e integrar las sesiones con ayahuasca, se recomienda siempre realizar una entrevista previa a los participantes. No permitan o no vayan a ceremonias en donde uno a las 8, 10 de la noche, 1 o 2 horas antes de tomar ayahuasca, está conociendo el taita o está conociendo el facilitador. Hay que conocer a la persona con antelación, con el objetivo de que él nos informe sobre la ayahuasca que trae, la que maneja, su forma de trabajo. Además, que me ayude a detectar a mí como participante si tengo algún impedimento para participar en un encuentro. Hay algunos taitas, algunos facilitadores que sabemos que no tienen reservas cuando las personas tienen la luna, tienen la menstruación. Hay otros que esto es un agravio grave a la sesión con ayahuasca y que los puede meter en una turbulencia de energías muy difíciles de gestionar en una sesión con ayahuasca. Entonces todo esto lo debemos considerar. También que nos hablen un poco de la ayahuasca que tomaremos para entender un poco la duración, cómo se llevará la sesión y bueno, hacer seguimiento posterior a los participantes. Definitivamente la integración es uno de los aspectos más importantes que se deben tener en estos contextos, que podamos contar con una comunicación directa o con el facilitador o con sus ayudantes, o bueno, en el peor de los casos, pero también es útil con más personas que hayan participado en el encuentro para que en las semanas posteriores, tal vez en donde siguen emergiendo contenidos de nuestro inconsciente, pues tengamos la oportunidad de hablar, de conversar con alguien sobre estos temas. Bueno, este también fue un tema que publicamos en Instagram y es cuánto debería costar una sesión con ayahuasca. También en este manual nos habla un poco sobre esto. Y bueno, pues como bien lo decíamos en esta publicación, quienes han tenido la oportunidad de conocer la ayahuasca desde su producción se han dado cuenta que esto implica una gran cantidad de recursos, de esfuerzos, de tiempo. Y a pesar de esto, pues hay en muchas comunidades, sobre todo ayahuasqueras, en donde no está permitida la comercialización de la ayahuasca. Sin embargo, pues como estamos en un mundo moderno mediado por lo material y por intercambio monetario, pues no debería ser extraño que se cobren por estas sesiones, menos cuando implican tantas cosas como las que menciono. Sin embargo, el objetivo de las contribuciones económicas no debería ser el de alimentar una actividad económica o comercial, sino el de sufragar los gastos propios originados por la celebración de las sesiones, de las ceremonias, y también pues ayudar, por supuesto, a los pueblos indígenas, a las tradiciones y líneas religiosas o a las corrientes científicas que buscan mantener estas estructuras de funcionamiento. Hay un tema bien importante que también tocamos acá y es la responsabilidad medioambiental que tenemos o los tomadores o los productores o los facilitadores de ayahuasca. Como les decía, tiene que ver con esta responsabilidad medioambiental. No sé si les ha pasado en la mañana cuando está uno levantando o ayudando a levantar todo el contexto ceremonial de la ayahuasca, la cantidad de basura que se recoge
la cantidad en ocasiones cuando lo tenemos en algunos espacios boscosos o incluso en jardines, cómo maltratamos un poco este espacio. Entonces velar porque ese espacio sea intervenido lo menos posible, o cuidar de que este espacio se regenere o, bueno, lo entorpezcamos de la menor manera posible. La ayahuasca, en estos contextos debemos velar por no perjudicar definitivamente el hábitat natural, ni del contexto donde se celebra la ceremonia, ni el contexto del cual proviene la ayahuasca. Tampoco ser ninguna amenaza para el personal nativo que la prepara, porque simple y sencillamente la protección de la naturaleza y sus habitantes debe ser siempre un valor capital de los seres humanos, pero sobre todo de las personas que tomamos ayahuasca, y debe ser un vínculo de unión entre todos nosotros los consumidores en el mundo. Definitivamente esto es un aspecto que creo que es de los menos discutibles. Bueno, ética sobre la divulgación de la información sobre la ayahuasca. Ahora, antes de empezar esta sesión, una colega médica me enviaba un mensaje, me decía: amigo, me voy a conectar a tu presentación, entre otras cosas porque acabo de escuchar en la radio un anuncio de aproximadamente 45 minutos ofreciendo ayahuasca a diestra y siniestra para que participen las personas que necesitan solucionar cualquier problema en la vida. Bueno, ya nos lo contaba Alejandra, que se están dando sesiones hasta en las que se dan números de la lotería. Entonces imagínense el tamaño de, de las experiencias que se pueden estar ofreciendo de forma insegura. Entonces la ayahuasca nunca debe ofrecerse como una panacea de nada. Cada facilitador o grupo que maneja ayahuasca debe responsabilizarse de la información que facilita a sus miembros o medios de comunicación, además diciendo que no habla en nombre de otras organizaciones y escogiendo además a quién le comunica esta información. También debemos asumir todas las personas el compromiso de no practicar proselitismo ni de hacer alardes publicitarios sobre las sesiones, mucho menos impulsando el consumo de la ayahuasca. Sin embargo, pues todas las personas interesadas o recién llegadas a estos contextos tienen el absoluto derecho de recibir la información que soliciten de la forma más clara, saludable y positiva posible. Bueno, hay un tema también bien importante que es el de los consentimientos informados. Cualquier facilitador o grupo que organice sesiones con ayahuasca debe tener la correspondiente autorización o supervisión, primero, de los responsables de su línea de trabajo, es decir, de las personas con las cuales se formó. Y en caso de que no pertenezca a ninguna línea de trabajo reconocida, debe informarle a los participantes sobre esto. Pero el facilitador o el grupo que organiza estas sesiones tampoco debe dirigir estas sesiones sin contar con el consentimiento de cada uno de los participantes, ojalá por escrito. Tampoco atreverse a dirigir sesiones más allá de lo que está capacitado y seguro de poder llevar, sean tiempo, intensidad o cualquier otro factor. O sea, estas ceremonias de 80, 100 personas, 120 personas llevadas por una sola persona son en realidad un riesgo. Y si nos metemos a la selva donde se tienen estas sesiones, estas personas, estas ceremonias no son llevadas por una persona. Por supuesto que hay ceremonias multitudinarias, pero donde hay un equipo o de taitas o de colaboradores muy preparado y muy en condiciones de soportar cualquier eventualidad, pues en esta cantidad de gente. Es necesario que todas las personas que se dirijan a estos encuentros con ayahuasca rellenen siempre una ficha de salud, así sea simple, pero en donde se consigne estas patologías, si las tenemos, las hemos tenido o definitivamente estamos exentos de ella. Y con esto pues determinar un poco si somos o no aptos para participar en estos encuentros. Que se le explique también cuál es la función de estas fichas de salud, de estos consentimientos informados, porque todas estas autorizaciones se deben tener y deben realizarse absteniéndose absolutamente de causar de forma voluntaria cualquier tipo de daño o mal a nadie. También pues procurando respetar la integridad sexual, física y emocional de los participantes y no tratando tampoco, en algunos contextos lo hemos visto, de sonsacar dinero o influencias por estas sesiones.
tratando la información que recabemos también en estos consentimientos, en estas fichas de salud, de una forma muy personal, de forma estrictamente confidencial. Esto tampoco es público. Bueno, el tercer y último capítulo, que tiene que ver un poco con lo que nos contaba Pamela y su experiencia, es el capítulo de riesgos de violencia sexual en contextos de ayahuasca. ¿Y por qué hablamos de violencia sexual en contextos de uso de ayahuasca? Pues porque la violencia sexual y la conducta indebida hacia las mujeres participantes en círculos de ayahuasca son lamentablemente frecuentes y en ocasiones, pues como lo vimos, no necesariamente con niñas o con personas de poca edad o muy inocentes, sino con personas muy estructuradas. Es difícil saber con exactitud el número, ya que la mayoría de estos casos casi nunca salen a la luz. Por eso agradecía tanto a Pamela ahora por haber tenido la valentía de contarnos su experiencia. Este es un tema bastante conocido por todos dentro de estas comunidades que usan ayahuasca. Por esto es importante que dentro de estos contextos de uso de ayahuasca se genere conciencia sobre la violencia sexual y se proporcionen guías prácticas para que las mujeres estén seguras y los hombres también. Ya hemos visto que esto no tiene que ver con un asunto de género. Acá muy claramente también lo expone que aunque es habitual dirigir este tema hacia la prevención del acoso a mujeres participantes por parte de facilitadores masculinos, que es con quien comúnmente ocurren dichos hechos, pues también hay que hablar de la violencia sexual por y hacia otros géneros. Tampoco hay que obviar que el hecho de la violencia sexual es ilegal e inaceptable en cualquier circunstancia que se presente, no solo en contextos de ayahuasca, por supuesto. Bueno, la violencia sexual en estos contextos, como bien lo mencionaban ahora, es precisamente o específicamente dañina e impactante porque hay muchas personas que van a tomar ayahuasca buscando curar traumas sexuales sufridos en el pasado. Entonces, imagínense uno yendo a sanar un trauma de estos y encontrarse con una experiencia de estas que lo retraumatice. Entonces, pues tener mucho cuidado con esto. Las relaciones sexuales entre facilitador y participante o líder religioso y seguidor son definitivamente una violación ética a los códigos de conducta. Y como en contextos ancestrales, y siempre esto es sabido a boca llena, que muchos facilitadores, chamanes o líderes religiosos reclaman poseer poderes especiales que pueden curar a otros. Sin embargo, algunos malintencionados empiezan a tergiversar un poco esta información, ofrecen ejercicios tántricos y conducta sexual, mencionan que ayudan a curar de esta manera traumas preexistentes. Otros argumentan que es la manera de recuperar la energía sagrada del sexo. Otros dicen que la sociedad es muy moralista y que no entiende la libertad del sexo, una cantidad de cosas para conseguir favores sexuales, que es lo que buscan. Aquellos casos, esto es muy delicado, del llamado sexo consensuado entre facilitador y participante o líder religioso y seguidor, a menudo implican unas grandes desigualdades de poder. También, pues, mucha manipulación por parte del facilitador. Muy claro quedó con la historia que nos contaba Pamela al respecto. Entonces, pues una de las formas de cuidarnos o de protegernos en estos contextos es que cuando se va a tomar ayahuasca es importante considerar tomarla en compañía de amigos. Participar en ceremonias de ayahuasca o cualquier práctica de curanderismo solo o sola con el facilitador ha sido una situación común en la que ha habido abuso sexual o violencia sexual. Por ello se aconseja ir a estos encuentros en compañía de amigos o personas de confianza. También es recomendable asistir con mujeres o parejas con experiencia. Como precaución, pues vale la pena también cerciorarse de que en estos espacios hayan mujeres curanderas o facilitadoras que estén presentes en el encuentro. Muchos lugares acreditados actualmente garantizan la presencia de mujeres con experiencia para asistir y proteger a otras mujeres participantes. Entonces, informarnos con antelación sobre el lugar, el facilitador y su forma de trabajo, pues es necesario para no ir a tener estos infortunados hechos. Y para comprobar la reputación del facilitador, el centro o el grupo de trabajo, pues esto se puede hacer a través de páginas web o reseñas, o examinar a profundidad el sitio, los participantes que han pasado con anterioridad por estos procesos,
o consultar con otras personas con experiencia en este tema. Esto es especialmente aconsejable consultarlo con otras mujeres. Creo que son un poco más tienen más activo el olfato para detectar este tipo de situaciones. Y bueno, quiero seguir retomando un poco la historia de Pamela porque tiene que ver con este tercer y último capítulo, y es cuando menciono hablar sobre estos temas, o más bien indagar sobre la forma del trabajo del facilitador, es porque jamás es necesario que este facilitador sea curandero, chamán, líder espiritual, palpe las partes íntimas del cuerpo del participante o cualquier otra parte sin su consentimiento. Algunas intervenciones se enfocan de manera individualizada sobre el cuerpo del participante, por ejemplo, cuando se hacen sopladas, cuando el facilitador sopla humo de tabaco sobre el cuerpo, tradicionalmente la cabeza, espalda, manos y pies, y las limpiezas o baños de plantas en los que se vierte un concentrado de plantas sobre el participante, pero en ningún caso esto implica palpar partes íntimas del participante. Si un facilitador palpa el cuerpo de un participante de modo tal que el participante se sienta incómodo durante la intervención, el participante tiene el absoluto derecho de reclamar que no está de acuerdo con ello. Puede plantear la cuestión en el momento a él o los facilitadores, a los organizadores de la sesión o a cualquier otra persona ajena al ámbito del encuentro, pero en cualquier caso manifestarlo. Las curaciones, las soplas y las limpiezas tampoco requieren que los participantes se desnuden. Sin ninguna duda, esto no es necesario. Es cierto que en ciertas tradiciones, sobre todo en Colombia, es práctica común que se pida a los participantes que se quiten la camisa para una limpieza, pero es totalmente normal que no se quiten el sujetador o la camisola que se lleve por debajo. Esto también es válido para las ortigadas o para los baños de plantas, para los cuales se puede utilizar un vestido de baño, ropa interior o cualquier prenda con la que se sienta cómodo el participante. El facilitador puede ofrecer curaciones especiales, por supuesto que sí, fuera de las ceremonias individuales o grupales, que pueden resultar muy beneficiosas para él o los participantes, pero se debe saber que hay libertad absoluta para interrumpir o rechazar cualquier tratamiento que no se quiera tomar. Si se decide libremente tomar este ofrecimiento, quizá valga la pena pedir el acompañamiento a otro o otra compañera de confianza, pues para que no vayamos solos a estos procesos. Los participantes tienen el derecho a sentirse cómodos en todo momento con independencia de cualquier resistencia por parte del facilitador. Bueno, ya estoy terminando por acá. Hay algunos signos de alarma que podrían indicar las intenciones del facilitador. Hay que prestar mucha atención a estos signos de alarma porque nos pueden dar pistas sobre las intenciones o si el participante está buscando una connotación de tipo sexual. Por ejemplo, si el facilitador, el taita o quien sea, halaga mucho la apariencia o el atractivo de los participantes, si se muestra excesivamente cariñoso, si dice que a su mujer no le importa que mantenga relaciones sexuales con otras mujeres, si sugiere pactos de silencio o guardar secretos, si desea enseñar a las personas amor mágico o les declara que la ayahuasca puede aumentar la actividad sexual o declara que hay un participante en el encuentro que merece ser acogido con otro estatus. Hay que tener cuidado con esto, pues este tipo de comentarios y actitudes pueden sugerir que el curandero está intentando seducir a algún participante. También es fundamental que se conozca este asunto de las relaciones sexuales entre facilitadores y participantes, porque durante los encuentros con ayahuasca o después de los mismos no son aceptables en ninguna tradición de ayahuasca. Si un facilitador desea mantener relaciones sexuales con un participante durante o al finalizar un encuentro con ayahuasca, simplemente está cometiendo una transgresión. En todas las tradiciones esto se considera inapropiado, prohibido y espiritualmente peligroso. Ahora, pues hay un título muy sugerente, un poco jocoso, pero que tiene mucho sentido y lo planteamos en forma de pregunta.
tener relaciones sexuales con un facilitador otorga poderes o energías especiales. Bueno, pues independiente de si es un facilitador, curandero, chamán o líder religioso, esto no proporciona poderes mágicos ni una energía especial de ningún tipo. Sin embargo, esto es un argumento utilizado comúnmente por los facilitadores hombres que quieren mantener relaciones sexuales con los participantes en encuentros. Y aunque no se le puede decir a los participantes lo que pueden o no hacer con sus cuerpos, pues mantener relaciones sexuales con un facilitador, curandero, chamán o líder religioso no convierte a las personas, no les otorga esta misma capacidad, no les otorga su mismo estatus, ni cura traumas preexistentes, tampoco da poderes mágicos, ni otorga habilidades especiales. Los facilitadores con integridad, los buenos, éticos, responsables taitas y chamanes respetan mucho estos campos de los participantes y usualmente ni siquiera hacen alarde de sus propios poderes. Los participantes no deben siquiera sentirse obligados a participar en comunicaciones verbales o físicas sobre estos temas con los facilitadores, definitivamente no. Tener cuidado, pues son facilitadores o taitas o curanderos o líderes, no son santos. Entonces, son hombres o mujeres con defectos humanos e impulsos sexuales y tienen el potencial para abusar de su poder y hacer daño como cualquier otra persona. Los facilitadores, desembaracémonos de esta idea, no necesariamente viven de acuerdo a los principios morales que uno esperaría de un líder espiritual. Esto no siempre es así, definitivamente no. Imaginar que determinados individuos tienen cualidades sobrehumanas es probablemente una concepción errónea y peligrosa. Entonces hay que desconfiar también un poco de esto. Acá hay un punto bien importante y es que hay que desconfiar de los facilitadores que ofrecen sustancias psicoactivas aparte de las utilizadas durante las sesiones. Vimos que a Pamela le ofrecieron dos días después otro tipo de medicina que, si bien se usa dentro del contexto ceremonial, en ocasiones por fuera esto está teniendo otro propósito. El uso de sustancias psicoactivas adicionales dentro y fuera de las sesiones, aparte de las medicinas utilizadas en la mezcla de la ayahuasca y para las dietas chamánicas, está asociada algunas veces con situaciones de violencia sexual. Estas sustancias se presentan como medicinas, remedios o tratamientos terapéuticos que incluyen la cura de desequilibrios energéticos. Incluso muchos facilitadores dicen que son medicinas que ayudan a la liberación del chakra sexual. Creo que esto también se lo dijeron a Claudio. Entonces, pues, tener también mucho cuidado con esto. Ahora, los romances con los facilitadores. Hay que tener cuidado con lo que pueda parecer una relación sexual consensuada, sobre todo con la diáspora que está teniendo la ayahuasca, la migración internacional que está teniendo la ayahuasca, porque nos estamos viendo enfrentados a un cambio de código lingüístico. La relación, el consentimiento para una relación sexual consensuada se debe otorgar a partir de un idioma que sea comprensible para ambas partes, donde consentir signifique lo mismo para los implicados. Si el participante está considerando mantener una relación sexual con un facilitador, tener en cuenta de poder en ese contexto y que una relación puede implicar un abuso de ese poder. Hay que dar tiempo también a la integración de la experiencia con ayahuasca para que los efectos pasen y ese sentimiento de empoderamiento, de euforia, se disipe de forma que se pueda aplicar un juicio más claro. A pesar de lo dicho, como parte de la experiencia ceremonial, algunas personas tienen sueños y visiones con el facilitador y otros participantes y pueden sentirse excitados sexualmente antes y durante y después de los encuentros. Y si aparecen estos sentimientos, él o la participante no debería sentirse avergonzado, pero debe ser consciente de que estos sentimientos pueden ser pasajeros y que pueden ser contenidos psíquicos del inconsciente, no necesariamente verdades literales. Bueno, ¿qué hacer si soy víctima o si soy testigo, si veo una situación de violencia sexual? Bueno, lo primero es decir que la violencia sexual nunca es culpa de la persona violentada. Si hay abuso sexual, hay que buscar apoyo y tampoco sufrir en silencio. No es culpa del participante si es víctima de violencia sexual, definitivamente no.
Lo ideal es que no permanezca en silencio en el momento o que se le comunique a alguien con una posición de liderazgo dentro de estos contextos. No obstante, puede que el participante no se sienta seguro de hacerlo o puede que no sea realmente consciente de que haya sufrido un abuso hasta después. Incluso es muy común que las mujeres experimenten una respuesta de congelación durante una violación o una situación incómoda. Creo que también la historia de Pamela nos lo ejemplifica un poco. En esos casos, él o la abusada está en todo el derecho de reportar esta violencia sexual más tarde. Si se ve incapaz de hacerle frente en su momento, no importa, lo puede hacer más tarde. También se debe buscar ayuda externa a través de contactos de confianza y si se es necesario, pues asesoramiento legal, definitivamente. Cada país tiene su propia legislación y hay que informarse sobre estos derechos y sobre estos lugares en donde se pueden denunciar estos hechos. En Colombia, por ejemplo, la ley 1257 del 2008 reglamenta y sanciona todas las situaciones de violencia y dispone de unos canales muy específicos para reportar estos hechos de violencia sexual. El sistema de salud, las comisarías de familia, la inspección de policía, la fiscalía, son varias instituciones que deben garantizar la protección de la persona que ha sobrevivido a un acto sexual violento. Y la atención dependerá del lugar específico donde se encuentren las personas sobrevivientes. En la cartilla, perdón, en el manual para denunciar estos hechos de violencia sexual en Colombia o obtener más información sobre esto, dejamos un enlace, un link en donde directamente uno cliquea y puede de una forma muy simple poner una denuncia al respecto. Estuve revisando esta página el día de hoy, es muy práctica, entonces si nos vemos metidos en una situación de esta y no logramos canalizarlo en nuestras instancias más próximas, pues también tenemos líneas de una mayor cobertura en las que definitivamente esperamos ver respuestas satisfactorias a estas peticiones. Bueno, ahora bien, si se es consciente o si se es testigo de violencia sexual, tampoco debemos quedarnos callados. Todos tenemos la responsabilidad a la hora de luchar contra la violencia sexual en estas comunidades o contextos. Los esfuerzos de todos son definitivamente imprescindibles y necesarios para denunciar a los autores de estos hechos y erradicar la violencia sexual en los contextos de ayahuasca es una responsabilidad de todos. Este es el tercer capítulo. El último capítulo, que es el cuarto, que les dije que no iba a comentar mucho al respecto, son dos pequeños párrafos que voy simplemente a enunciar. Dice, con las recomendaciones de este último apartado, recordemos que este último apartado se llama Si vas a tomar ayahuasca, es un apartado pensado para las personas que sí o sí deciden tomar ayahuasca. Entonces lo que escribimos aquí es que con las recomendaciones de este apartado y en general de este manual, no queremos promocionar la ayahuasca o su consumo. Más bien, queremos concientizar a los facilitadores y participantes sobre los requisitos mínimos éticos, legales y de seguridad personal que conlleva a ser parte de estos encuentros. Uniéndonos al reclamo de varias comunidades indígenas, grupos religiosos e instituciones académicas que protegen esta práctica, compartimos la misión de no alentar el uso libertario o indiscriminado de la ayahuasca, aunque aceptamos que esto ocurre. Por esto, creemos que es imprescindible ofrecer información precisa como la de este manual para mantener a las personas seguras y así reducir los riesgos y los daños derivados del consumo irresponsable de esta bebida. Por esta razón, este último apartado está pensado para garantizar la seguridad de las personas que deciden tomar ayahuasca. Y el apartado está dividido en 4 subcapítulos. Recomendaciones para los días previos a la toma de ayahuasca, recomendaciones para el día de la toma de ayahuasca, recomendaciones para los días posteriores a la toma de la ayahuasca y algunas sugerencias prácticas para después. Entonces, pues bueno, creo que fui lo suficientemente extenso desarrollando estas ideas. Yo quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan para que hagamos algunas preguntas y en 2 minutos al final, Caro, me regalas por favor un espacio para unos avisos parroquiales que tendré. Entonces, ¿me puedes transmitir unas 2, 3 preguntitas bien claras que hayan dejado en el chat, por favor? Recuerden que al final vamos a compartir el manual a todos. Bueno, Raúl pregunta, ¿cómo evitar que este tipo de acciones sigan sucediendo, entendiendo el alcance y la internacionalización que está teniendo la ayahuasca?
Muy buena pregunta, Raúl. Yo creo que la fui desarrollando en lo que estuve comentando. Sin embargo, acá en, en el manual hay un apartado que se llama, em, perdón, diferencias culturales entre los participantes de una sesión con ayahuasca. En este capítulo queda muy claro cuando nos vemos enfrentados a esta diversidad o a esta diferencia de marcos culturales, no necesariamente cuando la ayahuasca sale del país y se ofrece en otros lugares, sino incluso acá cuando vamos al Putumayo, cuando los taitas del Putumayo vienen acá, esta diferencia de marcos culturales. Creo que aquí hay un apartado bien específico que nos va a hablar al respecto. Y creo que con lo que comenté durante el desarrollo de estas ideas, también hay algunas herramientas que nos pueden servir para responder esta pregunta. Bueno, Lorena hace un comentario muy pertinente que dice, el problema de hacer las tomas es que no hay un entorno donde nos ayuden a integrarlas. Y finalmente David pregunta, ¿por qué se prefiere la ayahuasca en los entornos grupales versus los hongos y los ibes que se podrían dosificar mejor? Sin embargo, él reconoce que no conoce bien la ayahuasca, entonces no sabría decir si hay una diferencia muy marcada. Entonces casi que la pregunta sería, ¿es que hay una preferencia mayor hacia la ayahuasca o hacia los hongos y los ibes en contextos grupales? No creo que haya una preferencia, creo que es un asunto de elegir diferentes herramientas. Creo que hay grupos que participan en unos encuentros con una medicina, otros con otras, otros con varias al mismo tiempo. Es muy interesante lo que planteas con el asunto de la dosificación, porque creo que lo mencionaba, que era importante que el facilitador conociera la potencia o que hubiera probado por su propia cuenta la medicina o el remedio que va a ofrecer, porque pues así sea en bioensayo, la persona pues va a tener como la forma de saber qué está ofreciendo a las personas, por un lado. Por el otro, definitivamente hay corrientes ayahuasqueras, taitas, líderes ayahuasqueros que tienen unas recetas muy bien estandarizadas, unas formas de cocción, las cantidades de agua, de reducción, etcétera, en las cuales saben en unos rangos, unos parámetros en los cuales manejan su medicina. Por ejemplo, nosotros conocemos un taita que maneja una medicina muy condensada, muy potente y que la maneja por cucharadas y casi que a medida de él, 7 cucharadas para hombres. Y tiene, digamos que una cocción de yagé en cantidades abundantes y esto permite como cierta estandarización de la medicina a pesar de que estamos hablando de una medición muy acientífica, una medición muy artesanal y pues bueno, que ya cuando nos metemos en el tema de las anahuascas, las farmahuascas y demás, esto sería un poco más controlable. Hay una última pregunta muy interesante. Usualmente, los facilitadores señalan que una persona que no tome ayahuasca no puede acompañar porque altera la energía. ¿Qué opina de esto? Permitir que una persona de confianza acompañe y no consuma la sustancia puede ser una opción para prevenir los casos de violencia de los que se habló. Eh, Esto es una respuesta un poco personal. Yo estoy de acuerdo con las personas que procuran tener un contexto en donde solo hayan, estoy hablando de la ayahuasca porque en contextos de otras medicinas es un poco diferente, pero estoy de acuerdo con las personas que procuran que todos los participantes de estos encuentros, así sea en diferentes cantidades, tomen la medicina, porque esto tiene que ver un poco más con una armonía energética de grupo y además con un cierto sentido de eh, mm,
paranoia o de persuasión cuando nosotros estamos afectados por alguna medicina y nos damos cuenta que la otra persona no lo está. Empieza nuestra mente a jugar, este no tomó nada, se está riendo de mí, este tiene más capacidades que yo, empieza nuestra mente a jugar con ese ir y venir, y esto no es una situación muy saludable para la persona que toma la medicina. Entonces estoy de acuerdo con que todas las personas deban tomarlo, además que estaría siendo injusto si no pongo sobre la discusión el hecho de que estamos hablando de energías, de que estamos hablando de conciencia, de nuestro ser en forma expandida, espiritual. Entonces, pues por supuesto, los cuerpos están ahí teniendo sus propios procesos, pero todos estamos en una vibración, en una energía tan diferente que si alguien no tomó la medicina, pues muy probablemente no esté en ese mismo canal, no esté en esa misma energía. Y bueno, tengo uno de mis maestros que ya anda haciendo investigaciones sobre los campos energéticos medidos físicamente, y pues lo que se está develando es justamente cómo estos campos energéticos alrededor de la ayahuasca son tangibles, son comprobables, esto ya no es un asunto de si es verdad o no, ya incluso la misma ciencia los empieza a demostrar. Entonces, que una persona esté en un contexto de ayahuasca sin tomar la medicina creo que no es muy conveniente, y esto nuestros ancestros bien claro lo han tenido. Yo creo que otras dos preguntitas y no más vale. Vale. Dice, ¿qué se sabe al respecto de las microdosis como preparación para la toma? ¿Son realmente beneficiosas o es más comercial? Una pregunta súper. Pues bueno, esta respuesta también tendrá diferentes, como todo, pues diferentes respuestas. En principio te voy a responder con algunos argumentos neurocientíficos. La microdosis está cada vez siendo comprobada con mayores argumentos sobre la capacidad de neuroplasticidad y neurogénesis que tiene sobre todo nuestro sistema nervioso. Entonces, como microdosis y partiendo de estos conocimientos que aún son muy tímidos y muy a priori, pues podríamos empezar a abrir un camino de trabajo que es las microdosis para regular o incluso promover procesos salutogénicos dentro de nuestro sistema nervioso central, trabajándola desde estas micro cantidades. Hay facilitadores pues, de los procesos, o incluso antes de un proceso contundente con ayahuasca, recomiendan mucho estos procesos de microdosis, ir sensibilizando al sistema nervioso o a la persona con esta medicina. Y quienes lo toman antes de tener una dosis contundente, pues dicen los taitas, esto va abriendo canales, suavecito, pasitico, y cuando ya tú tomas la medicina en una dosis más contundente, pues vas a tener una experiencia, digamos, mucho más profunda, mucho más intensa. Quienes ofrecen microdosis después de una experiencia contundente con ayahuasca, argumentan que la microdosis a posteriori lo que va a ayudar es a sostener en el tiempo estos niveles de medicina que nos ayudan a estar de esta forma tan abierta, amorosa y armoniosa en el mundo. Entonces, antes o después, digamos que hay beneficios eh, muy bien narrados por algunas personas que lo recomiendan. En lo personal, bueno, esto ya es una confesión. Atravesé todo mi proceso de COVID con esta medicina, con una microdosis de ayahuasca durante casi 45 días, y pues bueno, resultados sobre todo a nivel energético y espiritual, que era donde necesitaba fuercita para poner en pie a mi cuerpo físico, fueron maravillosos. Entonces, pues tengo al respecto buenos comentarios sobre las ayahuascas en microdosis. Sin embargo, ser muy cuidadoso sobre el tipo de ayahuasca y saber qué ayahuasca, de qué concentración estamos hablando. Bueno, pregunta Julio César. ¿Existe alguna red o directorio de comunidades de toma de ayahuasca para que aquellos quienes la quieren tomar por primera vez conozcan en qué sitio se brinda el servicio de manera segura?
¿Cómo se llama la persona que hizo esa pregunta? Julio César. Bueno, la respuesta es no, y te animo a que seas tú quien lidere ese proceso. Si estás interesado en eso, la verdad es que lo agradeceríamos bastante. Nosotros como fundación nos dedicamos a hacer este manual con los objetivos planteados, descritos al comienzo, pero qué pertinente y qué adecuado sería tener una red de contactos o de espacios o facilitadores en donde nos cuidáramos los unos a los otros. Estoy recordando que en Estados Unidos ha sido fundado hace más o menos un año y medio una fundación que está, su único objetivo con toda esta emergencia de fundaciones, de instituciones, de institutos que trabajan con psicodélicos, pues surgió esta institución que el único objetivo que tiene es supervisar el trabajo de las instituciones, una veedora de los trabajos de estas instituciones. Entonces, las instituciones que, digamos, tienen el aval de esta institución o de esta fundación, digamos que son, entre comillas, las que cumplen ciertos requisitos éticos y de seguridad. Ahora, esto también plantea un problema porque estamos hablando de parroquialismos y quién eres tú para decirme si lo estoy cumpliendo o no, o cuáles son tus intereses, o incluso empieza a haber un juego económico ahí, como vincúlame a tu fundación que yo te doy un aporte económico por esto. Entonces, pues bueno, estamos metidos en un mundo bastante complejo, pero qué bien nos vendría que nos apoyaran también con una red de estos contactos para que entre todos nos cuidáramos al respecto. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Se hizo un poco extensa la presentación, pero me siento muy satisfecho por la alta participación que tuvimos de todas las personas desde diferentes partes de América Latina y del mundo, porque también vi gente conectada desde Italia y desde España, incluso considerando que allá es la medianoche. Entonces, pues no me queda más que agradecerles. Voy a enviarles el manual, inmediatamente cierre aquí, todos ustedes van a tener el manual completo, los animo mucho a que lo difundan. Yo tengo 3 cosas para contarles antes de cerrar. Lo primero es que este manual lo vamos a difundir de forma virtual, pero agradeceríamos mucho si lo imprimen y lo hacen llegar a ciertas comunidades en donde no tienen acceso a un smartphone, a internet y demás. Ya hemos recibido, porque lo posteamos, que estábamos recibiendo algunos apoyos y donaciones para que nos ayudaran a imprimir algunos ejemplares que pudiéramos nosotros repartir en algunos contextos. Hay personas que nos han hecho donaciones y vamos a imprimir unos cuantos, entonces muchas gracias a estas personas, a estas personas que nos apoyaron, por supuesto, que les devolveremos parte de lo aportado en especie, es decir, en manuales impresos, para que ellos nos ayuden a difundirlos. Este es como un primer aviso que tenía. El segundo aviso, al comienzo les hablé de que muy en la línea de la preocupación que tenemos por estas experiencias de pues vamos a hacer un taller de integración, de solamente integración en nuestra fundación. Es un taller de integración de experiencias de expansión de la conciencia, o sea que son bienvenidos los tomadores de cualquier medicina, incluso pues hay experiencias de expansión de la conciencia en temazcales, en meditaciones que no se resuelven bien, y esto lo vamos a trabajar en una jornada maravillosa que tendremos a través de la expresión corporal, el collage y la escritura, y lo vamos a hacer acá en Santa Elena, en el Domo de Eva. Esto va a ser el 28 de agosto, toda la mañana de un sábado, y terminará pues con un almuerzo de pizza. Creo que esto lo lanzaremos mañana en nuestra página web para que estén pendientes. Muy invitados todos, cordialmente invitados, los esperamos en este taller, entre otras cosas para que entre ustedes, los que participen en este taller, pues puedan ayudar a otras personas a integrar estas experiencias. Y bueno, esto es otro anuncio bien importante que esperamos hacerlo públicamente el viernes o el fin de semana, y es una cosa que hemos denominado jornada almuerzo psiquedélicos hoy. Es una jornada de reflexión sobre el acompañamiento psiquedélico, la preparación de las sesiones y la integración de las experiencias. Estaremos el 5 de septiembre en el Hotel Confenalco, en el Parque Arví, acá en Santa Elena. Vamos a estar conversando en un panel José María Bernal, un psicoterapeuta bastante reconocido acá en Antioquia,
Federico Paz, otro terapeuta de la escena acá en Santa Elena, y quien les está hablando. Vamos a estar entonces conversando sobre la preparación de las experiencias, la experiencia como tal y la integración. Esto va a ser una jornada de almuerzo para apoyar a la fundación. Va a tener un costo de apoyo a la fundación, pero vamos a hacernos acreedores a un buen almuerzo compartido en este maravilloso hotel que está en todo el corazón del Parque Arví. Entonces, pues con estos dos apuntes los dejo, los publicaremos antes de que termine la semana. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por este maravilloso encuentro. Gracias especiales a las personas que nos compartieron sus historias desafiantes en contextos de ayahuasca, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en la conexión. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias en nombre de todo el equipo de la Fundación Conciencia Viva.